Zona Cero. Con el monográfico estamos ya con sus varillas, las han traído hasta aquí para hacernos una demostración de lo que es el fenómeno en sus diversas vertientes del zahorismo y bueno, pues de los buscadores de cosas que hay bajo la tierra a través de varillas metálicas, a través de pequeñas ramitas que todos utilizan los profesionales de ese sector, que también los hay. Por ejemplo, Uri Geller, ¿verdad? Carlos Canales, Jesús Callejo. Iba a decir, Hola, buenas noches. Técnicamente sería más amplio que esto, porque cabría todo. Si empezamos así, también los radiestesistas entrarían en la categoría. Claro. Pero si nos centramos en los zahoríes, por empezar algo, lo acabas de describir a la perfección. Es la persona especializada en encontrar metales, agua o objetos valiosos bajo el suelo, mediante el uso de técnicas que incluyen el añadir algún elemento físico. Luego veremos que hay multitud de aparatitos que les permite, junto con una serie de cuestiones que vamos a contar luego, localizar algo que tiene valor y está bajo el suelo. Por empezar, sería Carlos lleva unas varillas, yo llevo un péndulo. Fíjate qué diferente. Qué péndulo, ¿eh? Parece arreglar la puerta del sol, joder. Silvia, buenas. Péndulo. Hola, buenas noches. Sí, estaba yo viendo que las larguras eran así un poquito extensas, tanto de una cosa como de otra. Digo, no sé, ¿qué va a pasar hoy? ¿Cómo Pues vamos a acabar la noche? Ahí, Jesús, Ya me diremos a ver si mide más la varilla o el péndulo. Es que varilla es un término para este varón tan grande. Sí. Yo que había traído la del coche del aceite, digo, a lo mejor con esto se puede saber hacer no vale algo. esa forma. Tiene que ya. tener... No vale. No vale. Además, Carlos o sea, ha traído Rocco Siffredi metálicas. podría haberse dedicado a esto. No sé, lo que ha dicho Bruno antes también es importante también para orientar que Uri Geller en el fondo es verdad, zahorí. claro. Sí, es que... Lo que pasa que, bueno, gana dinero porque busca petróleo en vez de agua, pero... Bueno, eso, en lugar de agua es más listo en ese Y sentido. minerales de estos así. Bueno, pero porque el petróleo es importante en los tiempos actuales, ha sido importante en los últimos 100, 200 años, pero antes era importante, por ejemplo, el agua, y lo que buscaban los zahoríes eran aguas, pozos de agua, porque eran necesarios para la vida de entonces. Bueno, la primera pregunta, y antes de empezar a coger todas las versiones, las críticas, las no críticas, porque ahora vemos que hay un poco de todo, hay que decir en qué se basa teóricamente al menos la función del zahorí. Se supone que nuestro cuerpo, o sea, el cuerpo humano, es sensible a las variaciones electromagnéticas naturales de baja intensidad, ya sean producidas por flujos subterráneos de agua o por corrientes eléctricas que origine, por ejemplo, una falla geológica. ¿Pero la ciencia acepta eso? Ahora veremos que sí y no, hay un poco de todo. Entonces, se supone, dicho esto, que hay personas capaces, mediante el uso de algún elemento adicional, por ejemplo la varilla que yo tengo ahora mismo en las manos, de localizar esos campos magnéticos de baja intensidad y detectar si se trata de agua o de algún elemento valioso que esté relacionado con algo detectable mediante el sistema. Por ejemplo, un tesoro oculto, vamos a poner un ejemplo. O, de otra manera, un mineral, ¿por qué no?, que pueda tener una veta de oro. Estas cosas en realidad tienen como graduaciones, es decir, no todo el mundo considera que todo sea posible y no todo el mundo considera que es capaz de encontrar cualquier cosa. El zahorí fundamental, el de las leyendas, el de los mitos, el de las supersticiones básicas, es un buscador de agua, un localizador de corrientes subterráneas o pozos de agua, mediante el uso o la aplicación de esta técnica, de una técnica que ahora veremos que tiene un aprendizaje y que tiene una cierta sofisticación, que se basaría, si creemos en que el zahorí puede tener éxito, en esto, en que de verdad el cuerpo humano sea capaz de captar mediante el uso de algún elemento adicional, la varilla o un péndulo, las corrientes de aguas y los campos magnéticos de baja intensidad que genera la naturaleza. Esa sería la teoría. Ahora veremos qué hay a favor y en contra posturas. Por lo tanto, no estamos hablando de nada mágico y sobrenatural. Es decir, en potencia, todos somos capaces de detectar estas corrientes electromagnéticas que provienen del interior de la Tierra, todos. Pero por alguna razón hay personas que se dedican a eso, porque tienen una sensibilidad especial del tipo que sea. Exactamente. Entonces hay como dos cosas que son las que hacen que exista el zahorí hecho y derecho, ¿no?, o el ratomante, como también se les ha llamado en España, que es, por una parte, que tenga una mayor sensibilidad. Pero ojo, eso no quiere decir que si no es innato tú no lo puedas tener a lo largo de tu vida, se puede aprender. Y la otra es el instrumento que tú utilizas, porque es verdad que en principio sirve cualquier cosa, es decir, desde un anillo colgado de un hilo a unas varillas metálicas o sobre todo de madera. El que más utilizaba era el avellano. Siempre tenía que ser unas varillas ahorquilladas, pues siempre con un elemento propio del avellano, porque decían que el avellano, dentro ya estamos hablando del simbolismo, era el árbol capaz de la adivinación y por lo tanto de aprender los secretos de la naturaleza
sobre todo cuando se buscaba no solo agua, sino también tesoros ocultos. Fijaos qué interesante que los buscadores de agua, aparte del avellano, que es la madera más utilizada, utilizaban también mucho el sauce, que es un árbol muy relacionado precisamente con el agua. En realidad, la utilización de un tipo de madera u otra no es casual. Se supone que el aprendizaje del zahorí, y por cierto, tampoco la postura es casual. No. Que la varilla se tiene que coger con las dos manos, claro, y apuntando hacia el suelo, de manera que hay toda una técnica que permitiría la conexión de alguna forma entre el zahorí y la veta de agua o la alteración magnética que incluso produce. Fallas geológicas también. Exacto. Prácticamente se puede encontrar todo lo que uno quiera. Lo que pasa es que siempre a los zahoríes se les ha asociado con el agua porque, en fin, el agua era lo fundamental, era lo que ha servido para gran parte del desarrollo de todas las poblaciones. Entonces es lo que más se deseaba por parte de esta gente que decía atesorar este tipo de poderes. Ya digo poderes entre comillas porque era gente que sencillamente tenía una mayor sensibilidad o una mayor práctica o técnica a la hora de localizar estas venas subterráneas de agua. Pero también vetas de minerales o fallas geológicas, o incluso para determinar qué lugar era el más santo, el más sagrado, para construir luego una ermita o un templo sagrado. Eso es importante, porque ellos no sabían, y esto es algo que se ha hecho posteriormente, de que la Tierra está recorrida por distintas redes energéticas, una especie de malla energética que uno de los que lo descubrió en su momento, y estamos hablando ya de mediados del siglo XX, que era Hartmann, determina que la Tierra está rodeada prácticamente, pues eso, por una rejilla que va de norte a sur y de este a oeste. Estamos hablando de líneas Hartmann, líneas telúricas, como líneas de poder, y allí donde se cruzaban eran como zonas geopatógenas. Es decir, es una palabra que sirve para designar que si tú estabas mucho más tiempo del permitido en esas zonas geopatógenas, pues tenías dolores de cabeza o sencillamente te encontrabas mal, tenías ciertos malestares. Y al revés, donde estabas en zonas neutras, eran los lugares ideales para que se construyera un templo determinado. Lo curioso de todo esto es que había gente en la antigüedad. Fijaros que lo que es los zahoríes, lo que es la radiestesia, por lo menos tiene 4.000 años de antigüedad. Se sabe que los chinos ya se ejercitaban en estos menesteres hasta el extremo de adquirir una gran maestría. De hecho, en el Feng Shui, en el milenario Feng Shui, lo que se refleja es algo que se pretende dentro de la vida cotidiana, y es ni más ni menos que el hombre viva en plenitud con el cosmos, y para eso utilizaban una varilla ahorquillada con dos largos brazos sujetos por dos personas. Estos utilizaban una técnica distinta, porque era mucho más grande y tenían que ser dos personas los que tenían que coger cada uno de los extremos. De hecho, uno de los que comentan que más utilizó este tipo de varillas ahorquilladas era el emperador Yu de la dinastía de los Jia, y que fue célebre por la ciencia sobre los yacimientos mineros y las fuentes. Tenía un ojo clínico en ese sentido tremendo. Esto es importante porque Hartmann, al que yo creo que hemos dedicado alguna vez algún programa sobre las líneas Hartmann, me parece. Sí, pero no de forma monográfica, que siempre hemos hablado de él cuando hemos hablado de lugares de poder, lugares de culto. Es importante por estar directamente relacionado no con la técnica de los zahoríes, sino con alguna de las explicaciones de el por qué podría ser cierto que los zahoríes son capaces de averiguar estas cosas. Hartmann trabajó sobre 15.000 casos, o sea, el caso de Hartmann es notable porque hizo una investigación que llamamos de campo bastante grande, pero entre los continuadores, que muchos, el Dr. Beck, la clínica Bayreuth, Christian Ørsted en Dinamarca, hay un caso muy concreto y muy complejo que es el del doctor Robert Endros. Era un físico alemán que, trabajando sobre la estructura de las líneas Hartmann, llegó a la conclusión de que en las zonas que Jesús ha definido como zonas neutras se produce cuando en ese lugar hay una corriente de agua subterránea, una alteración que afectaba, y él lo pudo medir en miles de casos, a los tiroides y a las glándulas suprarrenales. Esa alteración mínima, es decir, parecía demostrar la existencia de una estructura de magnetismo natural en determinados puntos de lo que sería la estructura de malla de la red Hartmann. Claro, ¿qué significaría eso? Pues que una persona con una gran sensibilidad o años de aprendizaje sería capaz de localizar esas mismas lecturas magnéticas porque su cuerpo reaccionaría sensiblemente a esos campos electromagnéticos de carácter natural. Bueno, sería una explicación muy sencilla al por qué realmente hay gente que es capaz de localizar agua cuando puede conectar de alguna forma su cuerpo a través de una vía de aprendizaje natural con esa estructura de líneas que teóricamente cubren entera la faz de la Tierra. Bueno, sería curioso. Sí, no, porque además, claro, ahora la tecnología hay muchísimo instrumental que te puede facilitar este tipo de cosas, pero en el tema que nos ocupa, que es las varillas o otros instrumentos, pues es que hay gente pues que estábamos hablando, desde tribus indígenas, gurús, o sea que es que comprende un espectro social muy amplio
¿no? De territorios totalmente diferentes Donde unos de otros. Las técnicas son iguales. Eso es, sí. y claro, a mí es una de las cosas que más me llama la atención, de cómo se ha podido originar ese tipo de aprendizaje y esos métodos tan antiguos. Yo creo que es un conocimiento innato que tiene el ser humano. Ya digo que todos en potencia podemos hacer cosas que muchas veces ni nos lo imaginamos. No lo imaginamos porque somos capaces incluso de sanarnos a nosotros mismos, incluso sanar a distancia o crear nosotros mismos enfermedades. Pues cuanto más el poder determinar un poco esta red electromagnética que está también tanto en la Tierra como en el cosmos, que nos influye y que hay personas que son capaces de detectar. Es verdad que nosotros, fíjate, el zahorí auténtico nunca habla de que la importancia está en la persona, ni que está siquiera en el instrumento que tú utilizas, sino que la persona sería una antena que captaría las radiaciones tanto cósmicas como telúricas. En función de la sensibilidad que tenga esa persona, ayudada, como no, de determinados instrumentos, como puede ser un péndulo, como puede ser unas varillas, pues mucho mejor, porque es canalizar esa energía. En función de lo que tú estés buscando, que casi siempre suele ser agua o minerales o estos lugares de poder, sí que se puede determinar si la exactitud es total, porque claro, muchas veces puedes decir hasta qué punto no influye lo subjetivo. Tú vas con unas varillas en un péndulo, empieza a oscilar en un sitio determinado, tú dices, aquí hay agua. Y luego tienes que comprobarlo. Bueno, pues los auténticos zahoríes, y luego si queréis contamos algunos casos específicos, aciertan prácticamente siempre, pero no solo en el lugar, sino en la profundidad. Y una de las cosas que tiene unas aplicaciones médicas importantes, y yo creo que a muchos de los oyentes les va a alegrar conocer este experimento que se hizo no hace demasiados años. Se hizo un experimento muy curioso. Se cogió a una serie de zahoríes para que dibujasen sobre un mapa el recorrido de las venas de agua o de las fallas que fueran capaces de detectar con su cuerpo o con sus instrumentos, como eran las varillas o el péndulo. Les daban un mapa establecido y ellos, bastantes zahoríes, determinan eso, las venas de agua y las fallas. Y al mismo tiempo, ese mismo mapa se solicitó a determinados médicos de la ciudad donde estaban señalados esos lugares específicos del mapa para que dijeran sobre qué sitios o en qué viviendas había personas que habían padecido graves dolencias a lo largo de varios años. Entonces, como los médicos sabían perfectamente, también en ese mismo mapa, qué personas tenían enfermedades crónicas o habían muerto de unas enfermedades muy concretas, como podía ser leucemia o cáncer, bueno, pues cuando superponen los dos mapas, el que había hecho los zahoríes de las venas de agua subterránea y lo que habían hecho los médicos de los lugares donde había muchas más patologías, se dan cuenta que al superponer los mapas, la gran mayoría de los casos, la localización de los enfermos coincidía con la localización de las venas de agua o de las fallas telúricas. Es decir, esos cruces que el doctor Hartmann decían que eran zonas geopatógenas. Curioso. Y una pregunta, perdón, Bruno. Ellos, por lo que estás diciendo, no tienen que estar en el lugar, no, in situ. O sea, que lo pueden hacer perfectamente sobre mapa, como es que hay técnicas diferentes, porque los radiestesistas no necesitarían, por ejemplo, estar en el lugar, en tanto que el zahorí, el clásico, el que utiliza la varilla, sí, necesita andar o caminar. Es curioso porque incluso... Claro, porque entonces, en este caso tenemos que unos ejercitan un poder o una capacidad en cierto modo intrínseca al ser humano, pero el otro tendría ya una capacidad que entraría dentro de otras. Claro, por eso es curioso, porque incluso gente como James Randi, que a ti te sonará obviamente muchísimo, uno de los magos escépticos más conocidos del mundo, él cuando intentó demostrar que los zahoríes no tenían razón, tuvo que reconocer que él mismo había sido testigo de cómo los zahoríes acertaban una y otra vez de manera asombrosa. Entonces, la teoría de Randi se basa en, como buen mago práctico, alguien que practica voluntariamente trucos de magia para intentar ocultar una realidad, él se basaba en el azar natural. Él decía que en realidad los zahoríes acertaban por una situación de autoengaño, es decir, porque era muy fácil que acertaran, dado que siempre buscaban el agua donde ya previamente había algún tipo de conocimiento que parecía indicar que el agua estaba allí, y luego simplemente dejaban hacer hasta el extremo de que la pura casualidad o el azar les llevaba a acertar. Sin embargo, el problema de Randi, incluso en la crítica que hacía este tipo, sigue encontrándose frente a problemas como lo que ha citado Jesús. Es que había luego una enorme relación entre eso y determinados tipos de anomalías que parecían indicar que las estructuras o las teorías de las leyes de Hartmann o de los estudios del físico Endros parecían tener razón. De hecho, hay un caso clásico, no tenía en principio nada que ver con los zahoríes, pero que actualmente genera una enorme polémica porque no hay pruebas ni a favor ni en contra, que es el caso, por ejemplo, de las antenas de los teléfonos móviles. Bueno, eso sería una estructura de Hartmann natural,
provocada por nosotros, donde estamos creando un campo electromagnético muy fuerte que para algunos podría llegar a dañar a las personas. Bueno, las ¿Sabes líneas que de hay tensión. Claro, También. exacto. Bueno, hay estudios a favor y en contra de todos los que queréis del mundo. Pero el hecho de que estos estudios existan parece indicar que podría caber la posibilidad de que el ser humano fuera capaz de crear de manera artificial lo mismo que a otra escala más pequeña crea de manera natural la naturaleza, que es al fin y al cabo lo que descubrió Hartmann. Y estos zauríes, de alguna manera, no lo sé, por eso lo pregunto, ¿también podrían localizar a personas desaparecidas? Sí, a ver, se ha analizado ya mucho este tema, ¿no? Por una parte está, vamos a llamarle el zaurí rústico, es decir, el que sobre el terreno coge su varilla ahorquillada de avellano y a partir de ahí, pues le señalan un terreno donde se quiere construir, por ejemplo, o hacer un pozo. Entonces, bueno, pues él te señala y todavía hay gente así, ¿no? Que lo sigue practicando, sobre todo en las partes del sureste de España, que ya sabes que son las partes más desertizadas y por lo tanto donde hay como más sensibilización por parte del agua, ¿no? Para encontrar pozos de agua. Es decir, estaría ese zaurí que sobre la marcha va localizando el sitio. Pero por cierto, Jesús, tú en el libro Testigos del Prodigio Claro. pusiste algún ejemplo. Efectivamente, le dedicamos todo un capítulo dedicado a este tema, ¿no? Bueno, yo como he visto a uno hacerlo en Titulcia, o sea, aquí en Madrid al sur, y acertar plenamente Claro, y es que acierta. donde había un pozo de agua. De hecho, en Testigos del Prodigio, este libro que escribí junto con José Antonio Iniesta, comentamos casos actuales de personas que se dedican actualmente a este oficio maldito, vamos a llamarlo entre comillas, porque claro, siempre se han sentido un poco despreciados por la comunidad porque se pensaba que formaba parte de la magia, de rituales satánicos y cosas, y nada más lejos de la realidad, tal como estábamos comentando. Y por otra parte, tal como decías tú, Silvia, están aquellos que por ejemplo, se busca un mapa determinado, vamos a suponer que quieran localizar pues una veta de oro, se busca un mapa y en ese mapa con el péndulo, porque ya no serían las varillas. Sí, sería las varillas, radiestesia, básicamente. Ya sería la radiestesia o la radiónica, que también se llama, que eso es una aplicación sobre todo para curar enfermedades a larga distancia. Es decir, es colocar la fotografía de un paciente y a partir de ahí puedes determinar lo que tiene ese paciente sin tenerle físicamente ahí, ¿no? Pero bueno, esa es otra de las variantes, como ves, muy fascinantes. Y la otra es esa. Tú pones un mapa y en el péndulo tú colocas lo que se llama el testigo. Es decir, colocas dentro del péndulo aquello que tú estás buscando. Si es a una persona, colocas la fotografía de esa persona dentro del péndulo. Si es oro, colocas un poco de oro, o si es agua, colocas un poco de agua. Y ese testigo, junto con el péndulo, oscilándolo en el mapa, en función de un código interno que tiene el propio radiestesista, es decir, el código interno puede ser que si gira en círculos es un sí y si gira de izquierda a derecha es un no, pero puede cambiar, eso no es una norma universal. Entonces, a partir de ahí, en determinados lugares de ese mapa puede determinar si hay agua, si hay oro o está esa persona escondida, o lo que se ha utilizado en muchos de los casos para cuestiones policiales, para casos de secuestros de personas. Claro, estaba pensando a ver, sí, comenta Jesús. Sí, no, pues es decir, pensando en el caso de ETA, de Emilio Ibarra, del empresario vasco y el padre Pilón. El famoso padre Pilón, que fue el que, a petición de la familia, pero también de las propias autoridades, acudió, no lo encontró, ¿no? Pero ciertamente en esa búsqueda que estaba efectuando, acotando sobre el mapa poco a poco lo que el péndulo le indicaba, bueno, pues estaba en el camino correcto. Aunque luego fue fatal el desenlace del caso, ¿no? Sí, bueno, es verdad, pero bueno, que es verdad que se utiliza para muchos de estos casos y en algunos, pues con unos éxitos rotundos en este sentido, ¿no? Claro, ya digo que tiene esas dobles vertientes, porque por una parte encontrar a un radiestesista auténtico también tiene tela, porque normalmente lo que se dan muchos frikis, muchos cantamañanas, que se acercan un poco pues alrededor de este tipo de mancias para decir que ellos saben dónde puede estar esa persona secuestrada o dónde puede estar esa persona que ha desaparecido, ¿no? Los familiares están desesperados y entonces pues se agarran a lo que pueden. Claro, pero sí que hay otros casos donde evidentemente no hay posibilidad de que sea casualidad y que la gente acierta. Mira, solo voy a poner un ejemplo, un caso de uno de los más conocidos radiestesistas, que era Joseph Treibey, que estamos hablando de mediados del siglo XX. Él comienza localizando agua, pero poco a poco, gracias a las hazañas de Jacques Aymar era el que se encargaba de localizar a los autores de un crimen. Entonces, como acertó tantas veces, este otro, Joseph Treibey, bueno, pues pasó de localizar agua a localizar también criminales o personas que habían sido secuestradas por criminales. Y entonces decide experimentar sobre un plano con el péndulo y al final se convierte en un experto radiestesista a distancia, hasta el punto que su eficacia era tan grande que en el año 1935, al intentar localizar 840 puntos de agua a gran profundidad, solo se equivocó una vez.
acertó 839 casos. Caray. Yo creo que eso no es casualidad. Es una técnica, por ejemplo, ya para terminar, como hemos empezado, esa es la técnica básicamente que utiliza Uri Geller cuando busca metales estratégicos o petróleo. O sea, es algo que se basaría más bien en eso. Pero él sí tiene una cierta, por visto, proximidad al lugar. O sea, tiene que estar más o menos en el entorno de lo que él está buscando. Bueno, estas cosas se usan y hay gente que por lo visto lo consigue. El caso que ha citado Jesús es que es el número 1 de la historia. Es el mejor, pero es verdad que hay casos muy sorprendentes y muy llamativos. Y muy bien estudiados, además. Es decir, que la ciencia, en cierto modo, si no ha no podido del todo. estructurar cómo funciona Sí. el suceso, sí ha confirmado que se producen una serie de hechos estadísticamente muy relevantes y ahora hay que buscar la causa. Claro, genera no, ese lo efecto. que la ciencia busca, porque más o menos las causas sí se saben, es si de verdad existe algún sistema que permita que determinados elementos naturales puedan ser captados por el ser humano mediante la aplicación de una técnica bien de estudio, bien de algún elemento adicional, como sería la vara de Avellano en el caso de Story, que parece simplemente que es un elemento instrumental. Eso es lo que se trata de demostrar, nada más que eso. Aunque el escéptico tipo James Randi, que has mencionado antes, diría, bueno, si todo esto es cierto, los zahoríes serían ricos todos. No, porque James Randi sí les había visto tener éxito, no si lo negaba eso, además nos hacen ricos. Pero lo que es curioso es que James Randi lo que atribuía al azar... Ricos localizando oro, ricos localizando pozos de petróleo. Claro, sí, pero tampoco es tan sencillo. O sea, porque es que buenos no hay tantos. Sí, tampoco es agua es tan mucho fácil. más fácil que localizar oro, porque el agua, en fin, por su composición química, es como mucho más sensible para que alguien la pueda identificar o Que es localizar. lo que Randi atribuye al azar y dice, es que hay Claro. tanta que es que realmente lo encuentran por eso. Pero mira, simplemente. os voy a contar rápidamente un caso de alguien español, porque estamos ahora citando casos de extranjeros, pero hubo un caso de un español que se llamaba Celestino, que era una especie de maestro sondista del Ministerio de Obras Públicas que le encargaban de localizar pozos. Cada vez que necesitaba un pozo, llamaba a Celestino. Alceles, Alceles, vaya. ¿no? Entonces, bueno, pues... cuenta un poco la historia, ¿no? Historia casi leyenda. Dice que un día, harto de aguantar tanta mofa y escarnio, porque el tío dice, bueno, ya viene el Celes aquí a buscar el pozo, ¿no? Entonces, él se apuesta 10.000 pesetas de las de entonces, estamos hablando de principios del siglo XX, se apuesta para que cada uno esconda 10 monedas de duro en la tierra, 10 monedas de duro de los de duros de entonces, ¿no? En la tierra, y que él las va a localizar. Por cada moneda que falle, él da 1.000 pesetas de su bolsillo, pero si las encuentra, le tienen que dar al 1.000. Por lo tanto, la apuesta de las 10.000 pesetas. Las encuentra a las 10. Totalmente asombrada. Ya no estamos hablando de agua, estamos hablando de monedas, ¿no? O sea, que este hombre dejaba extasiados a todos. Y otra cosa también, otra característica, bueno, pues práctica, por decirlo así. Con el péndulo se puede determinar el sexo de un bebé. En fin, no vamos a encontrar agua, aunque está muy relacionado con el agua, pero sabéis que hay una técnica que se utiliza sobre todo, bueno, pues en los lugares de Albacete, de Castilla y León, de los sitios más o menos que yo conozco, que es muy curioso, ¿no? Un poco lo voy a contar. Bueno, pues se utiliza es el péndulo en este caso. Entonces tú colocas el péndulo o una medalla incluso oscilando en el vientre de la madre y si el movimiento es circular, dice esta leyenda, el futuro bebé será niño. Por el contrario, si va de izquierda a derecha, será niña. En fin, son un tipo de observaciones y normalmente se suele acertar. Digo, normalmente, porque esto es como todo, es como el médico, ¿no? Que dice, será un niño y después en el parte pone niña, con lo cual al final, si se equivoca le dirá, en el parte he puesto niña. Ese es un método que Era un truco muy se antiguo. utilizaba muy antiguo. Nunca falla al final. Nunca falla. No, pero eso es cierto que además lo hace la gente, pues entre los familiares, pero no lo hacen en la tripa, sino que te lo ponen en la mano como premonitorio a ver qué te puede pasar de cara a que algún día tengas un hijo. Pero bueno, nada, yo ya te veo aquí preparada con las varillas a ver si encuentras cervezas Strasbourg por ahí. Fíjate, de sauce puro, ¿eh? Jesús Callejo, Carlos Canales, muchas gracias una vez más. Pues nos vamos con el péndulo a la otra parte. Venga, hasta luego. Especializada en encontrar metales, agua o objetos valiosos bajo el suelo, mediante el uso de técnicas que incluyen el añadir algún elemento físico, luego veremos que hay multitud de aparatitos, que les permite, junto con una serie de cuestiones que vamos a contar luego, localizar algo que tiene valor y está bajo el suelo. Por empezar De hecho, sería Carlos eso. lleva unas varillas, yo llevo un péndulo. Fíjate qué diferente. Qué péndulo, ¿eh? Parece arreglar la puerta del sol, joder. Silvia, buenas. Péndulo. Hola, buenas noches. Sí, estaba yo viendo que las larguras eran así un poquito extensas, tanto de una cosa como de otra. Digo, no sé qué va a pasar hoy, cómo vamos a Quita las acabar la manos de ahí, noche. Jesús. Ya, quita ya las me diremos manos a de ver ahí. si mide más la varilla o el péndulo.
Es que varilla es un término para este varón tan grande. Sí. Yo que había traído la del coche del aceite, digo, a lo mejor con esto se... Subterráneas o pozos de agua, mediante el uso o la aplicación de esta técnica, de una técnica que ahora veremos que tiene un aprendizaje y que tiene una cierta sofisticación, que se basaría, si creemos en que el zahorí puede tener éxito, en esto, en que de verdad el cuerpo humano sea capaz de captar mediante el uso de algún elemento adicional, la varilla o un péndulo, las corrientes de aguas y los campos magnéticos de baja intensidad que genera la naturaleza. Esa sería la teoría. Ahora veremos qué hay a favor y en contra posturas. Por lo tanto, no estamos hablando de nada mágico y sobrenatural. Es decir, en potencia, todos somos capaces de detectar estas corrientes electromagnéticas que provienen del interior de la Tierra, todos. Pero por alguna razón hay personas que se dedican a eso, porque tienen una sensibilidad especial del tipo que sea. Exactamente. Entonces hay como dos cosas que son las que hacen que exista el zahorí. La zona cero. Con el monográfico estamos ya con sus varillas, las han traído hasta aquí para hacernos una demostración de lo que es el fenómeno en sus diversas vertientes del zahorismo y bueno, pues de los buscadores de cosas que hay bajo la tierra a través de varillas metálicas, a través de pequeñas ramitas que todos utilizan los profesionales de ese sector, que también los hay. Por ejemplo, Uri Geller, ¿verdad? Carlos Claro. Canales, Jesús Callejo. Iba a decir, Hola, buenas noches, técnicamente sería más amplio que esto, porque cabría todo. Si empezamos así, también los radiestesistas entrarían en la categoría. Claro. Pero si nos centramos en los zahoríes, por empezar algo, lo acabas de describir a la perfección. Es la persona especie de intensidad. Ya sean producidas por flujos subterráneos de agua o por corrientes eléctricas que origine, por ejemplo, una falla geológica. ¿Pero la ¿Qué se ciencia supone? acepta eso? Ahora veremos que sí y no, hay un poco de todo. Entonces, se supone, dicho esto, que hay personas capaces, mediante el uso de algún elemento adicional, por ejemplo la varilla que yo tengo ahora mismo en las manos, de localizar esos campos magnéticos de baja intensidad y detectar si se trata de agua o de algún elemento valioso que esté relacionado con algo detectable mediante el sistema. Por ejemplo, un tesoro oculto, vamos a poner un ejemplo. O, de otra manera, un mineral, ¿por qué no? Que pueda tener una veta de oro. Estas cosas en realidad tienen como graduaciones, es decir, no todo el mundo considera que todo sea posible y no todo el mundo considera que es capaz de encontrar cualquier cosa. El zahorí fundamental, el de las leyendas, el de los mitos, el de las supersticiones básicas, es un buscador de agua, un localizador de corrientes subterráneas. No vale esa forma. Tiene que tener... no vale. No vale. Además, Carlos o sea, ha que traído Rocco Siffredi metálicas. podría haberse dedicado a esto. No sé, lo que ha dicho Bruno antes también es importante también para orientar que Uri Geller en el fondo es un verdad. zahorí. Claro. Sí, es que... Lo que pasa que, bueno, ha ganado dinero porque busca petróleo en vez de agua, pero... Bueno, eso, en lugar de agua es más listo en ese Y sentido. minerales de estos así. Bueno, pero estratégicos, porque ¿no? el petróleo es importante en los tiempos actuales, ha sido importante en los últimos 100, 200 años, pero antes era importante, por ejemplo, el agua y lo que buscaban los zahoríes eran aguas, Básicamente. pozos de agua porque eran necesarios para la vida de entonces. Bueno, la primera pregunta, y antes de empezar a coger todas las versiones, las críticas, las no críticas, porque ahora vemos que hay un poco de todo, hay que decir en qué se basa teóricamente al menos la función del zahorí. Se supone que nuestro cuerpo, o sea, el cuerpo humano es sensible a las variaciones electromagnéticas naturales de